Hola a todos y todas, bienvenidos a los 40 años de democracia de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Nordeste. Mi nombre es Julieta Magali Pérez y los voy a acompañar en este ciclo donde vamos a estar hablando con gente que sabe muchísimo. Hoy tenemos dos invitados súper especiales y vamos a tratar el tema de la autonomía en la universidad. Ellos son Julio César Genesini y Dania Tabela. Bienvenidos y muchas gracias por estar. Bueno, un poco, obviamente 40 años de democracia nos lleva a algunas evocaciones, a algunos análisis de todos estos años, y bueno, a mí me remonta un poco a la universidad, que en el momento que se dio la apertura y la transición democrática en Argentina era la Universidad de la Dictadura, que era una universidad sin autonomía, sin ingreso irrestricto, sin actividad legal de las agrupaciones políticas, sin centros de estudiantes, realmente un escenario totalmente distinto al que, bueno, se fue dando después, ¿no? Entonces era parte de nuestra lucha precisamente, era ir por una universidad organizada sobre la base de los principios de la reforma, entre los cuales está la autonomía. Nosotros en Rosario, en la Facultad de Derecho, se dio un proceso en ese momento que abrió puertas en el país. Hubo una actitud del rector de la universidad que quiso transformar la Facultad de Derecho en una escuela, en un proceso de reorganización, de departamentalización de distintas facultades. Los procesos de reorganización que traían los gobiernos militares de esa época. El proceso de organización militar, obviamente, el rector era un interventor puesto por los militares, ¿no? Por la dictadura. Entonces se dio una explosión de participación en la facultad, en asambleas, donde inclusive participaban los docentes y, bueno, la federación universitaria. En los hechos, si bien había restricciones y amenazas de las autoridades, se dio una legalización de hecho de la actividad y se dio todo un proceso que, en función de ello, se hizo la primera elección de centro de estudiantes en el país, en toda la universidad del país, después del 24 de marzo del 76. Para nosotros fue un hecho histórico muy importante, donde nosotros obviamente podíamos tener nuestro centro normalizado y a partir de ahí luchar por toda esta bandera entre los que estaba la autonomía. Bien. Dania Tabela, hola, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? Súper genial. Bueno, yo tengo una mirada de la autonomía ya más acá, yo estudié en los 90, o sea que, bueno, en realidad yo inicié mi educación primaria en el año 83 con la democracia. Podría decir que prácticamente toda mi educación transcurrió en democracia, lo cual es un montón. Una hija de la democracia, como se dice. Claro. Bueno, hoy ya hay generaciones que nacieron en democracia, ¿no? Directamente. Pero digo, a mí la autonomía universitaria es un valor muy importante. Nosotros somos quienes nos opusimos a la Ley de Educación Superior, que en un punto avanzaba en una serie de regulaciones y reglamentaciones que avanzaban sobre la autonomía, aún cuando en paralelo se estaba discutiendo la reforma constitucional que incorporaba la autonomía y la autarquía como dos características centrales para el sistema universitario argentino. Y si bien hoy, al igual que decía Julio, ya es un valor aceptado, generalizado, y todo nos permite no solo tener nuestras formas de gobierno, sino además generar nuestras propias adecuaciones y nuestros propios ayornamientos a la realidad actual. Vos imaginate pensar una universidad sin autonomía, sería, por ejemplo, pensar que tenés que crear una carrera nueva acorde a determinadas demandas, por ejemplo, ciencias de datos, y tuviese que hacer todo un proceso de pedido al ministerio, de autorización, de que interviniera en el programa. Digo esto para contarle a los chicos que muchas veces dan por dada la autonomía, qué significaría no tener esa autonomía, ¿no? Perfecto. Por supuesto, docentes que los elegirían a dedo, no pasarían por un proceso de concurso. Digo, todas aquellas cosas que damos por dadas, los universitarios no siempre estuvieron dadas, y cada tanto, pese a todo esto y pese al rango constitucional que tiene Argentina la autonomía, pese a la enorme defensa que hicieron los protagonistas de la recuperación democrática de las universidades, como el caso de Julio y otros tantos, de vez en cuando, sobre todo en épocas
electorales, cuando se habla mucho de inversión y se habla mucho de financiamiento y demás, Justamente de aparece ese este lado quería entrar. tema, Y me aparece diste, este tema como diciendo, uy, bueno, pero como son autónomas, no sé, y siempre hay que estar como atento a explicar un poquito más el concepto de autonomía, por eso me pareció súper copada la idea de tener esta posibilidad, porque me parece que muchas veces, obviamente quienes fueron protagonistas de la recuperación y la organización democrática de las universidades lo tienen claro, quienes recibimos esa herencia de la primavera alfonsinista y democrática en las universidades también, pues lo vivimos en otro lugar, pero claramente los chicos de hoy muchas veces no saben de qué les hablamos cuando les hablamos de autonomía, o por qué es tan importante ir a votar a las elecciones del centro de estudiantes, por qué es tan importante tener los representantes estudiantiles en los consejos académicos y en los consejos superiores. Me parece que está bueno poder difundirlo, poder explicarlo y poder llevarlo a la vida real. escuché hace no mucho una frase que decía, la autonomía sin recursos es una simple promesa. Ya que estamos hablando de la presupuestarios, de cuestiones de ingresos a la universidad, donde ponen en duda si realmente es autónoma o no. ¿Considerás que es autónoma, 100% autónoma, o que todavía por las cuestiones de recursos, de la búsqueda de lo mismo, la universidad por ahí puede estar teniendo una situación donde eh, dice, no, el presupuesto aprieta y por eso no es tan autónoma? A ver, siempre vamos a pensar que nos hacen falta más recursos. Eso es así. Yo he sido vicerrectora durante un montón de años, siempre voy a pensar. Ahora, esa misma autonomía a vos te permite también justamente decidir cómo asignás esos recursos y a qué le das prioridad. Entonces, también hay que tener ahí algo vinculado a la buena gestión o a las buenas prácticas de gestión que te permitan a vos tener prioridades y elegir cuáles son los temas en función también de las problemáticas que vos aprendés desde tu universidad, a donde le pones más y menos recursos. Si hay algo que ha pasado en los últimos tiempos que tiene que ver con esto de querer generar medidas para el sistema universitario. Voy a poner un ejemplo. Programas de mejora de la calidad de tal carrera, de tal forma, y entonces asignan fondos específicos para eso y de alguna manera condicionan la toma de decisiones de las universidades. Es un ínfimo porcentaje del presupuesto. Hay quienes, muy, desde mi perspectiva, acertadamente, pero quizás cayendo ya en un detalle muy fino, muy puro de la cuestión de la autonomía, dicen que esto también atenta contra la autonomía. Yo creo que efectivamente el presupuesto siempre es poco, creo que efectivamente hay mucho que tenemos que revisar hacia adentro de las gestiones de las universidades y que siempre hay maniobras desde los gobiernos para tratar de esa autonomía, no voy a decir limitarla, pero controlarla un poquitito. Perfecto. La Julio. autonomía sin comas. Buenísimo. Julio, te acabaron de No, nombrar en general como... coincido. Sí, te acabaron de nombrar como, como un grupo histórico, que hicieron No, historia a partir no, de su no, movimiento no. participación dentro de la universidad. ¿Cómo te hace sentir eso? Y no, a veces en el momento, bueno, uno no toma conciencia, pero hace poco justamente se hizo una reunión en la Facultad de Derecho y toda una actividad en función de todo ese proceso. Y bueno, allí se hablaba y uno ahí toma conciencia que realmente fue un hito importante en la historia de nuestra ciudad, en la historia del movimiento estudiantil de Rosario, en la historia del movimiento estudiantil del país. Y bueno. Fue un proceso aparte de apertura luego democrática, de decisión de la ciudadanía, un poco de reconstituir una democracia en Argentina con permanencia en el tiempo, porque nosotros veníamos de situaciones donde había permanentes interrupciones de los gobiernos democráticos. Yo creo que el proceso que se abrió ahí en los 80 fue de, bueno, acá vamos a garantizar la democracia para los tiempos, ¿Por digamos. qué Yo ya considerás 40 años, que pasó, ¿cómo? qué sucedió específicamente para que justamente hoy en día estemos hablando de 40 años de democracia? Yo creo que más allá de las dificultades que tenemos, creo que la dictadura, bueno, traspasó todos los límites de lo imaginable, es decir, se violaron todas las libertades, bueno, individuales, se cercenaron derechos, se desató una verdadera
cacería humana, una borrachera de sangre en Argentina. Y creo que la democracia, que era inclusive hasta discutido, hasta en los claustros universitarios, se discutía mucho si la democracia no era algo meramente formal, pero en realidad lo importante eran las transformaciones sustanciales y que había que lograrlo como sea. Creo que allí hubo una conciencia de la sociedad argentina que no se podía vivir al margen del respeto de la tolerancia, de la libertad, de los derechos, y eso fue muy fuerte, que en definitiva creo que, bueno, el doctor Alfonsín fue el que comprendió, leyó ese momento, y bueno, justamente hace unos días me preguntaban en un programa cómo era que Alfonsín había logrado bueno, ganarle al peronismo cuando prácticamente era imbatible electoralmente, y creo que lo que Prometió y consideramos que hubo cumplió. una lectura de esos nuevos requerimientos y decisión de la sociedad en causarse por el rumbo de la democracia, y bueno, y creo que eso realmente fue muy importante. Y ahí es donde uno dice, bueno, nosotros aportamos un granito de arena, y bueno, yo después tuve buena responsabilidad en la Mesa Nacional de Franja Morada, fui secretario general, y bueno, después me gradué, después no fui docente, seguí mi actividad, digamos, profesional y política por otro lado, pero uno siempre tiene esa satisfacción, bueno, Bueno, en el proceso democrático y específicamente en el proceso de democratización de la universidad, aportamos nuestro granito de arena. Y la creo que democratización de fue la muy universidad. importante, y esto hay que Sí, reivindicarlo, perfecto. porque, claro, digo, actuó con una madurez realmente que hay que destacar, porque y se hizo cargo de una autocrítica que había que hacer de otras experiencias, donde por allí, por posiciones sectarias, maximalistas, exigencias que por ahí superaban las posibilidades, terminaba en definitiva generando una situación en la universidad que eran aprovechados por los sectores antidemocráticos y golpistas como para, bueno, evidenciar que la participación política de los jóvenes en la universidad no era lo mejor, y bueno, entonces creo que hubo una decisión de decir, bueno, vamos a actuar con la mayor responsabilidad, con la mayor sensatez, buscando consensos, y en general creo que la normativa, en base a los estatutos que ya estaban vigentes en el 66, que se pusieron en vigencia por un decreto del presidente Alfonsín, le dio el marco legal para canalizar todo este proceso, y el movimiento estudiantil jugó un rol muy importante porque había que democratizar las instituciones, y bueno, y se participó en los consejos y participaron en los concursos con una gran responsabilidad, digamos. Creo que eso hay que destacarlo. También la gran responsabilidad que tuvo Alfonsina a poder abrir a otros sectores, lo que fue en la educación gratuita, también en la apertura de, luego Sí, de bueno, fue un la proceso democracia. que realmente, si nosotros nos vemos para atrás, se abrieron múltiples discusiones, bueno, se eliminaron los cupos, se empezaron, bueno, a normalizar las cátedras con concursos, se abrió toda la discusión del Congreso Pedagógico Argentino con amplia participación para discutir un poco los vectores de la educación hacia el futuro. Fue un proceso donde se dio una gran movilización en torno al tema educativo, y bueno, la universidad también se daban muchos debates, y realmente, bueno, se garantizó la pluralidad de cátedras, es decir, había un crisol de ideas. Nosotros veníamos con una universidad que era la universidad que bajaba, si se quiere, un discurso oficial, pero es cierto que hubo también docentes que, bueno, por sus convicciones y bueno, por su coraje también siempre permitían un poco algunas discusiones, algunas cuestiones en la cátedra, mantenían alguna línea también, nunca juraban totalmente de la democracia, y eso también fue importante, digamos. Bueno, volviendo a Dania, podemos hablar, ya que estamos hablando de participación en política y participación de los jóvenes dentro de espacios, ya sea en la Franja Morada, como estaba diciendo Julio, que él participó, pero ¿por qué es tan importante que los jóvenes nos involucremos? Bueno, a ver, primero, yo vengo una generación después de la de Julio, yo también participé en la franja,
Y porque efectivamente, si vos pensás la universidad con su objetivo real, que tiene que ver con la generación del conocimiento, con formar seres autónomos, que tengan pensamiento crítico, que tengan perspectivas de liderar, porque en definitiva la universidad forma líderes sociales, políticos, económicos, que vienen a transformar el medio en el que se insertan. Y los estudiantes no se involucran y no participan, es como que esa transformación, esos cambios, ese fin que tiene la universidad ocurriría de manera jerárquica y de manera vertical y no de manera horizontal. La verdad es que la participación del estudiante siempre enriquece. A mí me gusta mucho tener en mis cátedras ayudantes alumnos, porque ellos por supuesto se forman y empiezan a hacer la carrera docente, pero sobre todo porque ellos me enriquecen, porque salgo y me dicen, ¿cómo explicaste de Vengado? Yo soy contadora, enseño contabilidad 1. Como explicaste de Vengado, tenés que cambiarlo porque no la están viendo, o porque no te olvidaste de mencionar tal documento Ujú. o tal cuestión. En los concursos pasa lo mismo. La mirada del estudiante, desde el rol de vedor, en algunos casos desde el rol del miembro de la comisión asesora, porque no pueden ser jurados, porque hay unos fallos de la Corte en contra y demás, también es clave y es fundamental. Porque en definitiva, el que va a tener al docente en el aula y el que va a saber decir si ese docente transmite o no el conocimiento y si puede o no generar ese espíritu de mirada crítica que se busca tener en un profesional universitario es el estudiante. Y ni hablar en el cogobierno. Las mejores cosas le pasan a la universidad cuando esto lo generan los estudiantes. Los docentes, sino aún aquellos que venimos de la militancia estudiantil, en un punto, lo voy a decir así, nos ponemos grandes, nos abrazamos del statu quo, queremos que todo más o menos siga como está, porque yo ya estoy acostumbrado, porque ya el plan de estudios es este. El estudiante es el que moviliza, es el que mueve, es el que innova. La llama de la vida universitaria es la participación estudiantil, Perfecto. en cualquiera de sus formas. En Genial, cualquiera de sus formas, es la llama de la vida universitaria. genial. ¿Y qué, por ejemplo, sucede con, si bien formamos jóvenes que son la llama de la universidad, de la sociedad, qué sucede con los que no pueden llegar a la universidad? Si bien es pública, es gratuita, como estuvimos hablando, No ¿qué se puede alcanza. dar para esas personas que todavía, por cuestiones de discriminación o por otras cuestiones que históricamente que ya sabemos, no pueden llegar a acceder a esos espacios? ¿Qué podemos hacer nosotros de Mira, yo nuestro creo lado que y qué pueden hacer ellos desde su... del de ellos. Yo creo que en estos 40 años de democracia, las universidades públicas lograron muchísima institucionalidad. Si no lo sabés, te lo cuento, pero las universidades nacionales públicas argentinas son las instituciones más valoradas por la sociedad en todas las encuestas. Yo creo que he logrado mucha institucionalidad, he logrado mucha calidad en su enorme mayoría, ¿no? Siempre va a haber casos que no, pero en su enorme mayoría sí. Han logrado la aplicación estricta de los principios reformistas en casi todas las formas. Creo que como deuda, tenemos la deuda principal en estos 40 años de democracia es la falta de involucramiento con el resto del sistema educativo. Y esa falta de involucramiento con el resto del sistema educativo en gran parte podría contribuir a resolver los problemas de inclusión que hoy tiene la educación argentina. 5 de cada 10 chicos no terminan el colegio secundario. Esos 5 de cada 10 chicos no pueden empezar la universidad, porque el requisito número 1 es tener el título de secundario. Entonces me parece que ahí la universidad, junto con el Estado en su conjunto, con los estados provinciales, con los estados municipales, yo ahora estoy trabajando en el tema de educación obligatoria, así que vengo generando propuestas en este sentido, junto con esos estados tienen que ser capaces de generar alternativas para aquellos chicos que abandonan la escuela y que no siguen una carrera universitaria, para aquellos chicos que no terminan el secundario. Y esas nuevas alternativas tienen que venir de la mano de la universidad. La formación en oficios tecnológicos, las carreras cortas, las titulaciones intermedias, las posibilidades de vinculación entre la secundaria, la universidad y el medio productivo son claves para resolver parte de esto que vos estás mencionando. Y después la otra deuda tiene que ver con el progreso y la graduación. No es novedad que todo el tiempo salen noticias que nos dicen que la graduación no alcanza el 20%. Bueno, efectivamente es un problema que tenemos y esto tiene que ver con que necesitamos
reordenar las carreras hacia dentro de las instituciones, generar trayectorias más flexibles, generar articulaciones horizontales entre los programas de las distintas carreras y darnos una discusión hacia dentro del sistema universitario respecto de cuáles son esas metas a las que queremos arribar. Y por otro lado también entender que hay que reconocer que los estudiantes universitarios argentinos no son estudiantes full time. La gran mayoría de ellos trabaja, la gran mayoría de ellos cumple alguna otra actividad además de estudiar, y eso no está mal, forma parte de nuestra realidad, y entonces hay que generar condiciones para que esos chicos puedan tener trayectos más acorde a su propia biografía. Esa es como mi mirada, si querés, de la deuda la deuda a la sociedad en estos 40 años. Exactamente. ¿Cómo incluimos más y cómo se involucra más la universidad con el sistema educativo obligatorio? Julio, vuelvo a vos. Sí, bueno, no, coincido con lo que sí, una reflexión final. planteaba. No, digo, un poco, sí, coincido en general que, bueno, habría que buscar mecanismos que facilitaran que sectores postergados pudieran acceder a la universidad, pero es un tema que excede en parte a la universidad en sí, ¿no? Como institución, porque, bueno, creo que también una de las deudas de estos 40 años de democracia, nosotros tenemos que decirlo, bueno, vivimos en libertad, hemos tenido muchos logros, pero es cierto que vivimos situaciones de una sociedad desigual, con muchas penurias económicas, con muchas dificultades para muchos sectores populares, y bueno, ahí es donde es que creo que también puede haber un punto de conexión a explorar entre la universidad y la sociedad, con sus distintos dirigentes. La universidad tiene que ser un faro generador de ideas precisamente para superar estos condicionamientos que tiene nuestra sociedad, para darle realmente un sentido de justicia social a la democracia. Yo recuerdo siempre hay que volver al origen, bucear en eso, en ese momento. Se planteaba precisamente, y creo que eso encarnaban en general las fuerzas políticas, pero lo expresaba Alfonsín, tenemos que hacer una democracia con poder, una democracia transformadora, una democracia que combine la libertad con la justicia social. Y creo que ese es el desafío que todavía, bueno, no se ha logrado superar, y tenemos que afrontarlo, y ahí es donde la universidad, más en un mundo donde se dan múltiples rupturas y múltiples transformaciones en el mundo de la comunicación, en la tecnología y su impacto en los sistemas productivos, en la organización social, en distintos estamentos, creo que la universidad un poco va a aportar también esa idea que nos va a permitir reorganizar la sociedad hacia adelante en función de los nuevos paradigmas que van surgiendo con todos estos cambios. Creo que allí se abre un horizonte que todos los que no estamos en la universidad esperamos de la universidad y necesitamos de la universidad. La universidad es un faro, es una luz, y estamos muy contentos este espacio justamente para festejar esa autonomía, para festejar la libertad, la justicia social, festejar la universidad pública, gratuita y para todos. De alguna u otra manera, para todos. Así que muchas gracias por participar el día de hoy, por contarnos, por darnos este momento maravilloso donde pudimos hablar de una historia muy grande en Rosario, con todo el movimiento estudiantil y cómo es la participación actual dentro de los espacios políticos y los espacios universitarios. Muchísimas gracias por participar.